más, mi Radio Turbo Poder. En casa, mi Radio Turbo Poder. A continuación, Voces Espíritas. el Centro Espírita Joana de Ángelis los invita a las conferencias presenciales que se realizarán los días miércoles en su local Luis Felipe Villarán 1010, oficina 101 San Isidro, altura de la cuadra 3 de la avenida Aramburú. Los esperamos desde las 5:30 de la tarde para la atención fraterna y a las 7 la conferencia presencial. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Síganos en Facebook, Ceja Lima, Perú. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos radioescuchas. Estamos acá hoy día con un invitado especial que ha venido de Colombia, un hermano muy querido, Ramiro Fortich, para acompañarnos en este programa en el cual vamos a hablar de un tema muy importante porque nos atañe a todos. El tema es pérdida de seres queridos. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas tardes, bienvenido a este programa el día de hoy. Saludos, Ana. Saludos también a todas las personas que nos escuchan. Es una alegría poder acompañarlos acá en estas tierras peruanas que son de tanto cariño y tanto afecto allegados a nosotros por todas las experiencias vividas, y podemos tener la oportunidad de compartir este conocimiento que nos brinda la doctrina espírita para llegar y tocar los corazones de aquellos que están necesitando de estas experiencias. Ramiro, con respecto a la pérdida de seres queridos, muchas veces hay personas que piensan cuando fallece un familiar, un hermano, un primo, un joven, dicen, no es justo, ¿no? ¿Por qué Dios se lleva primero a los jóvenes que a los ancianos? Se preguntan por qué el joven, que tenía todo un futuro por delante, muere, mientras que el anciano, que ya está muy mayor, débil, sigue vivo. ¿Qué podrías decir a las personas que tienen este pensamiento? Sí, primero que todo, la doctrina espírita nos enseña a saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Y desde ese punto de vista filosófico nos ayuda a comprender mejor nuestros estados de conciencia, sobre todo de tener claridad de que nosotros tenemos una vida, pero con muchas existencias, y que la que estamos teniendo actualmente no es ni la primera ni la última. Entonces, de acuerdo a esas necesidades espirituales que nosotros tenemos, Dios nos da la oportunidad de reencarnar. Esta existencia que tenemos actualmente es la vivencia que necesitamos para poder crecer espiritualmente, para ser mejores. Y de acuerdo a esas necesidades que tenemos, así está estipulado el tiempo que vamos a estar aquí en la tierra, ¿sí? De acuerdo a esas necesidades, podemos algunos tener más la necesidad de vivir más años que otros. ¿Y eso qué quiere decir? Que el tiempo que estamos aquí es lo que es adecuado para obtener las experiencias que nos ayuden a madurar espiritualmente. Entonces a veces pensamos que Dios es injusto, porque dentro de nuestro punto de vista, que es muy apegado a la parte material, pensamos que debe desencarnar, que es morir. Primero el anciano. El anciano que es nuevo, y no necesariamente es así. Desencarna o muere. El término desencarnar nosotros lo utilizamos para decir a aquellas personas que ya fallecieron. Entonces el que desencarna es aquella que ya cumplió su ciclo, era su momento, ¿sí? Claro, pero ¿y por qué podría pensar la gente tan joven cumplió su momento? O sea, todavía le faltaba, digamos, años para vivir. Claro, entendiendo la reencarnación, sabemos que no es casualidad, ¿no? Si un joven desencarna a los 20 años, es que ya había vivido el tiempo que necesitaba. Pero para una madre, digamos, todavía es difícil comprender, si no conoce la reencarnación, que Dios se lleve a su hijo prematuramente. Como es tan doloroso, y muchas personas se vuelven amargadas, madres se pelean incluso con Dios, ¿no?
pero Sí. la reencarnación nos ayuda a comprender todo esto que nos estás diciendo. Sí, es que precisamente lo que trata de modificar el entender el porqué de la vida y la doctrina espírita es precisamente modificar el punto de vista de cómo nosotros estamos mirando la vida, porque lo estamos mirando de una forma inmediata. Estamos pensando que únicamente tenemos esta oportunidad de que nacemos, morimos y todo terminó, o vamos al cielo o al infierno de acuerdo a las creencias que tenemos, y no es así. O sea, hemos tenido muchas existencias y la oportunidad que tenemos ahora es precisamente de acuerdo a las necesidades espirituales que tenemos. Como estamos mirando desde ese punto de vista materialista, pensamos que todo terminó, y como tenemos esa visión, entonces creemos que todo se acaba. Claro. Y esto genera un desespero, esto genera una situación donde se pierde como la esperanza. Claro. No hay consuelo. La doctrina espírita te dice, no, vas a seguir viviendo, y cuando nos toque el turno a nosotros nos vamos a reencontrar en el mundo espiritual con esas personas amadas, con esas personas queridas, con los que compartimos. Vamos a seguir teniendo experiencias con ellos. Conozco un caso en el cual una madre que tenía 2 hijos pierde al hijo que estaba en la universidad estudiando una carrera. Ella decía, wow, cuando él, me acuerdo que quería ser periodista deportivo porque siempre le había gustado el deporte. Él muere y sobrevive el hermano que tiene síndrome de Down, que sigue vivo hasta ahora, ¿no? Y ella vi mucho su dolor, habrá pensado, Dios no es justo, cayó en una depresión muy profunda. ¿Cómo poder ayudar a esa madre? Ramiro, ¿qué decirle en ese momento? Porque comprendemos su dolor, pero la doctrina nos trae consuelo, ¿cierto? Sí, en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5, que nos habla sobre este tema de la pérdida de los seres queridos, comprendemos mucho estas temáticas, sobre todo porque al entender que todos tenemos unas necesidades, a veces pensamos que el éxito que tenemos en la tierra o la facilidad que tenemos para desarrollar ciertas temáticas o ciertas profesiones, o tenemos mejores capacidades intelectuales, pensamos que eso es permanente, y no es una oportunidad que nos está dando Dios para que nosotros vayamos conquistando cada vez más conocimientos. Podemos venir con limitaciones también. Las personas que vienen con síndrome de Down, que vienen con enfermedades así un poco complicadas, están mostrando marcas de sus equivocaciones de un ayer, y que vienen en esas condiciones precisamente para superar, como un rescate a aquellas equivocaciones. Viene con un cuerpo limitado, mostrando que tiene esa necesidad de tener un espacio de tiempo donde a través de estas limitaciones él cumple como un ciclo donde purga todas esas situaciones equivocadas y lo ayuda en su crecimiento espiritual. Al desencarnar en apariencia, por eso le hablo mucho del punto de vista que ayuda a tener la doctrina espírita, que va más allá de la parte material, aquel que aparentemente era exitoso ya cumplía un ciclo aquí, cumplía un ciclo donde de pronto la madre visualizaba una carrera fantástica en un ser que se iba a nivel intelectual y material, iba a tener mucha prosperidad, pero en realidad en el mundo espiritual seguramente hubo una planificación de esta existencia, y hasta allí llegaba su momento, porque no necesitaba de más tiempo aquí en la tierra, porque había cumplido un ciclo en ese proceso de evolución. Pero aquel que tiene el síndrome de Down, que padece unas limitaciones, hay unos compromisos con este ser querido. Y recordemos también, es importante recordar que el vínculo que genera de familia, la consanguinidad como tal, viene de un vínculo que se genera a nivel espiritual de diferentes existencias, y que reencarnamos muchas veces con las personas con las cuales nos hemos comprometido o con aquellas que tenemos cierta afinidad. Entonces aquí que demuestra que si hay una limitación, si yo tengo un hijo con estas limitaciones, denota que hay un vínculo muy fuerte
donde hubo un proceso de equivocaciones en vidas pasadas, donde nos comprometimos y venimos a rescatar a través de la vida presente en esa convivencia de familias donde el uno depende del otro, mostrando un apoyo para ayudarlo a superar estas deficiencias que tiene con un hogar que le brinda amor, le brinda asistencia. Por eso esa vida que trae, que tiene la persona que tiene, digamos, síndrome de Down es muy importante. Sí, claro. Porque a través de esa experiencia, esa persona está reparando, Sí, así y el apoyo de la familia para esa persona es muy importante también. Sí, muy importante, y denota que hay un vínculo, Claro. no de ahora, sino del ayer. Claro, porque no es la casualidad la que nos pone en el mismo hogar. Correcto. Y entonces la persona que lo recibe, que son los padres y el vínculo familiar más cercano, denota que ahí hay un compromiso que a través de la convivencia del hogar van a ayudarlo a estimular esa superación que lo lleve a cuando le toque su momento de regresar al mundo espiritual, ¿sí? Cuando ya fallece, cuando ya se encarna, esta persona llegue en mejores condiciones al mundo espiritual. En el Evangelio, en el capítulo 5, bajo el tema pérdida de seres amados, nos dicen que el bien está muchas veces allí donde nosotros creemos ver el mal, y que la sabia previsión está allí donde creemos ver la ciega fatalidad del destino. ¿Cómo podrías interpretar esto? Sí, precisamente veníamos tocándolo en la pregunta anterior. El capítulo 5 del Evangelio nos ayuda a entender mucho esto, porque estamos cambiando el punto de vista, porque es que nosotros somos inmediatistas, estamos pensando... Solo vemos el presente, el momento. El hoy, el ahora. Sí, entonces muchas veces hacemos estas comparaciones. ¿Por qué muere, por qué desencarna aquella persona que dentro de cierto modo nosotros la vemos como buena, con buenas actitudes, que es muy amable, que es muy querido, ¿sí? Fallece, mientras que aquella persona que denota unas características que para nosotros son malas, porque tiene una mala actitud, porque es irresponsable, porque vemos que no se la lleva bien con las personas, y uno dice, ¿por qué muere la persona buena y por qué sigue vivo aquel que es malo? Sí. Y entonces nos explica la doctrina espírita precisamente que aquel que es malo tiene más necesidad de seguir aquí en la tierra viviendo la presente existencia para que tenga más tiempo de solucionar todas esas problemáticas emocionales que tiene. Se le está dando la oportunidad. Sí, se le está dando una oportunidad. Y que a través de las experiencias que va teniendo, la misma vida, a través de sus leyes de causa y efecto, porque todo lo que las decisiones que nosotros vamos tomando en la vida, tenemos un libre albedrío que Dios nos da, nos permite, y que todas esas decisiones que vamos tomando van a tener un efecto. Por lo tanto, aquel que se equivoca llegará a su momento donde tendrá necesidades de un rescate, necesidad de tener más oportunidades porque se ha equivocado más. Ramiro, muchas personas se preguntan si el día de su muerte ya está escrito en el libro de la vida. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Bueno, no podemos ser tan fatal, ¿sí? En realidad, nosotros cuando estamos en el plano espiritual, que es la verdadera vida, y se nos da la oportunidad de reencarnar, hay una planificación que se da con espíritus superiores, de acuerdo a esas necesidades espirituales que necesitamos vivir acá en el plano terrenal. Tenemos unas vivencias, unas experiencias, y que denotan de pronto las circunstancias, las enfermedades que podemos padecer, y las experiencias que vamos a ir teniendo, pero que hay un día como tal estipulado, no hay tal situación. Ajá. Sino que hay como una programación donde uno viene estipulado a realizar, ¿sí? En esa programación diferentes situaciones que nos van a ayudar en ese crecimiento espiritual, y que de acuerdo al cumplimiento de esos objetivos se nos siguen dando oportunidades e incluso moratorias para continuar cuando se está haciendo una labor de bien. Pero si nos estamos equivocando, ¿sí? Si vemos que no estamos cumpliendo como con los objetivos que se trazaron en el mundo espiritual,
y vemos que nos estamos equivocando, de pronto nos estamos complicando más la vida, se puede incluso tomar esa decisión de acortar la existencia como tal para evitar compromisos futuros, para que no nos comprometamos más. Por ejemplo, hay personas que a veces conocí a un amigo que hace poco falleció por un infarto y las personas decían, nadie muere a la víspera. Era su día, porque si no hubiera seguido vivo, y la respuesta podría ser sí y no, porque tal vez se alimentaba de una forma irregular, dañina, abusaba tal vez, digamos, de comidas con mucha grasa, azúcar, tenía problemas de diabetes. Entonces digamos que puede ser también que por esa irregularidad que tuvo al alimentarse pueda haber sido una de las causas que lo haya llevado, porque el colesterol en la sangre, todo eso puede influir, ¿no es cierto? Sí, es correcto. En realidad tiene algo de cierto eso que dice que nadie muere en la víspera. Solo Dios sabe hasta qué momento estamos aquí, pero si hubiese existido esa posibilidad de seguir teniendo oportunidades, llega el momento preciso al médico, llega como por ejemplo la situación que vemos muy común, los accidentes que se presentan aéreos, y la persona de pronto se le presentó algún obstáculo y no llegó a tiempo al aeropuerto o lo bajaron del avión y resulta que hubo un accidente y la persona se salvó. Sí. No era su momento, o sea, todavía le toca seguir viviendo sus experiencias. Sin embargo, digamos, en los casos de los abusos, ¿no? Personas que abusan del alcohol, de las drogas, en esos casos sí, ellos de todas maneras están adelantando su muerte. ¿Cómo puedes explicar esto? Sí, es correcto. Nosotros, Dios nos da la oportunidad de tener a través de la reencarnación un nuevo cuerpo físico, que es el que tenemos en la actualidad. Y por lo tanto nosotros debemos demostrar un agradecimiento a este cuerpo que nos está dando esa oportunidad, ¿sí? Entonces debemos mantener el respeto, los cuidados, ¿sí? Siempre tratar de mantenerlo lo más saludable posible. Cuando nosotros a través de los vicios o los abusos vamos deteriorando esa salud, somos responsables por ello. Y por lo tanto podemos ir acelerando ese proceso de tiempo que teníamos estipulado vivir aquí, de tener esa oportunidad. Como le decía en la pregunta anterior, no es que esté estipulado va a desencarnar tal día, sí, pero podemos generar que se adelante. Claro. Vamos generando un deterioro que en el mundo espiritual, cuando es muy profunda estas situaciones, puede ser catalogado incluso como suicidas pasivos. Indirecto, porque no es que quería matarse, morirse, pero adelantó su muerte por los vicios, ¿no? Así es. ¿Y qué decir de las personas, por ejemplo, cuando se muere un familiar por sobredosis de droga, que he conocido un caso, y las personas piensan, las familiares dicen, ay, esta persona iba por el mal camino, ahora ya descansa en paz, ya no puede seguir drogándose? ¿Qué podríamos pensar de esto? Hay unas responsabilidades. Debemos entender que nosotros somos responsables de nuestros actos y que la muerte no nos libera de esas responsabilidades. En realidad lo que hay es un cambio de estatus, donde nosotros perdemos el cuerpo físico porque ya no nos sirve o porque ya lo mal utilizamos y retornamos al mundo espiritual como espíritus que somos. ¿Sí? Cuando la persona muere, ¿sí? Desencarna por estas circunstancias, estas situaciones, lleva una responsabilidad, por lo tanto ha generado una carga a nivel espiritual que debe después en procesos reencarnatorios comenzar a saldar, a recuperar estas situaciones. El hecho de que desencarnó no quiere decir que liberó toda su culpa, y muchas veces, la mayoría de las veces decimos cuando la persona desencarna ya descansó. Sí. Y no, el mundo espiritual es activo. Claro, porque la vida continúa, la muerte no existe, simplemente pasamos a otro lugar. Y en ese lugar, que es de acuerdo a las afinidades,
si a las características que nosotros tengamos como espíritu, así nos vamos a encontrar en el mundo espiritual. Esto genera una carga de culpabilidad cuando nos equivocamos. Claro. Y esa culpabilidad genera mucho dolor moral. Claro, porque esa persona que se drogó y murió por eso, cuando despierta en el mundo espiritual, se da cuenta que sigue vivo y que ya no puede, digamos, cambiar la situación, que debido a lo que él hizo, ahora está en un sitio, obviamente que no va a ser bonito, ¿no es cierto? ¿Y qué qué pasa cuando muere un ser querido y lloramos mucho por él? ¿Qué pasa con ese dolor que sentimos? ¿Le puede llegar a ese espíritu? ¿Le puede afectar a ese ser que murió? Sí, nosotros somos energía y generamos un vínculo energético con los seres queridos. ¿Qué sucede? Que ese vínculo de afectos que se han creado es muy fuerte, y cuando la persona desencarna, ese vínculo no se pierde. Si nosotros no aceptamos, ¿sí?, la partida de este ser querido y lamentamos, genera mucho dolor y no cumplimos como con ese proceso de aceptación, puede generar un vínculo negativo donde nuestro dolor puede afectar al espíritu. O sea, le llega al espíritu, le llega nuestro dolor. Le llega el dolor, le llega el lamento, nuestra pena, y eso genera en ellos también un lamento y también una situación dolorosa, porque hay un vínculo afectivo donde como el que está en la tierra, que está sintiendo ese dolor, ellos también lo sienten, y pueden generar incluso apegos que son enfermizos. Sí. Y obviamente si hemos querido mucho a esa persona, lo que debemos desear es que esté bien en el mundo espiritual, y solo lograríamos que esté bien si dejamos de llorar, de sufrir, oramos por ella y le deseamos paz, y tenemos paz nosotros también, ¿no? Porque la fe es la que nos da la paz. Sí, emocionalmente lo que podemos deducir de todas estas situaciones, que el dolor es más grande cuando sentimos culpabilidad. Hay una culpabilidad porque a veces no se cumplió a nivel emocional con la persona. Sí, el vínculo que hubo no se manejó de la mejor manera y hubo desatenciones, hubo situaciones de problemáticas, conflictos. Como sentimos esa culpabilidad de que no fuimos buenas personas con ese ser querido, ¿sí?, o tuvimos muchas equivocaciones con ellos, esa culpabilidad nos lleva a no aceptar de que ya partió hacia el mundo espiritual. Ese dolor genera un vínculo enfermizo, donde la persona lo siente, el espíritu siente estas situaciones. Entonces la actitud que nosotros debemos tener es de orar, de sentir alegría por ese ser, por los momentos que vivimos, que compartimos, recordar los momentos alegres, las vivencias que tuvimos, para que él sienta también toda esa vibración de amor y de afecto. La oración ayuda mucho en eso. Claro, porque sabemos que el duelo es algo natural, ¿no? O sea, esa pena es normal, es natural, pero debe tener un tiempo, ¿no? El duelo llega un momento que si pasa del año ya puede volverse una depresión profunda. Entonces, en esos casos sí tendría esta persona que tal vez ir a un psicólogo, a un médico que la ayude, ¿no? Sí, estos procesos son naturales, son normales, porque cuando fallece, desencarna ese ser querido, hay una ausencia del cuerpo físico que genera un vacío, claro, que nosotros sentimos. Una costumbre, siempre estabas con él, ya no lo tienes. Es correcto, y es normal, es natural que sintamos ese vacío, pero debe ser un proceso que tiene un tiempo limitado, un tiempo estipulado, porque si ya pasó mucho tiempo y no hemos aceptado esa situación y seguimos lamentando, seguimos llorando, ya se vuelve algo anormal. Depresión. ¿Sí? Ya patológico, donde genera una depresión y donde ya hay que buscar una asistencia ya profesional que ayude a superar ese estado, que ayude a salir de ese estado emocional, porque te está afectando tu salud y está afectando también a nivel espiritual. Claro, al espíritu. ¿Y qué tanto influye la fe, ¿no? Cuando tenemos fe en estos casos? Nos ayuda, ¿no es cierto? Porque la fe nos hace aceptar las situaciones, confiando en Dios, que era su momento, por algo le tocó irse. La fe es fundamental. Es fundamental. Entonces las personas que no tienen fe son las que más sufren. Sí, es correcto. Porque es que precisamente la fe nos afianza
a esa divinidad superior, hacia Dios. Y tenemos esa certeza, esa esperanza, sobre todo que nos da la doctrina espírita, de que nosotros no morimos. Y claro, seguimos vivos. Sí, lo que hay es un cambio de estado. Y ese es el consuelo más grande que da la doctrina espírita. No morimos, sino que hacemos un cambio de estado, que la verdadera vida es la espiritual y que nos vamos a reencontrar nuevamente. Eso da un alivio profundo. Ayuda a tener un consuelo muy importante y aceptar los designios de Dios, esos designios divinos, que era su momento, que era su instante, y que muchas veces somos egoístas, porque vemos que la persona está sufriendo, tiene una enfermedad, tiene un padecimiento, ya tiene unas limitaciones, y queremos tenerlo imantado acá, atado a nuestro lado. Y debemos tener ese desprendimiento, donde de aceptar que ya llegó su momento y que la persona cumplió un ciclo, claro, que ya pasa al mundo espiritual, a la verdadera patria, además, sí, porque correcto. Estamos acá de paso, ¿no? En ocasiones hay personas que sienten la presencia del ser querido que murió. ¿Con qué fin se quedaría ese espíritu al lado de esa persona querida? Sí, ahí podemos analizarlo desde dos puntos de vista. El primero es que los seres, cuando desencarnan, pasan al mundo espiritual, que de acuerdo a la clase de ser que fue, o sea, si fue un ser muy espiritual, un ser que cumplía mucho los deberes emocionalmente hablando, de ser una persona justa, correcta, honesta y muy cercano a Dios, de mucha fe, va a llegar al mundo espiritual en muy buenas condiciones. Son espíritus buenos y se convierten en protectores, familiares, seres queridos que nos protegen y nos ayudan. En el mundo espiritual todos los espíritus tienen ocupaciones, ¿sí? Porque no están allí en un espacio donde no tienen ninguna ocupación, no, todos tienen ocupación. ¿Y qué sucede? Que estos espíritus, dentro de sus ocupaciones, sacan tiempo para apoyarnos, para ayudarnos, para mirar que nos vaya bien, ¿sí? y protegernos. Pero hay también espíritus que desencarnan, que no están en buenas condiciones, porque no tuvieron una vida lo más equilibrada posible y se equivocaron mucho. Llegan al mundo espiritual con muchas culpabilidades y esto genera en ellos muchas dolencias morales. ¿Qué pasa? Si el ser querido, ¿sí? Muchas veces ellos son muy apegados, sí, o los que estamos acá encarnados somos muy apegados a ese ser, y como no está en condiciones, él puede mantener un vínculo con el hogar, con la casa donde se encontraba, por los apegos materiales que tiene, y muchas veces genera perturbaciones. Sí, en vez de un bienestar, genera perturbación porque no está bien. Yo conocí el caso de una amiga mía que me dijo, su marido lo mataron frente a su casa en un asalto, y ella me dijo, yo siento que él está acá en mi casa, pero lo siento como si, o sea, yo siento todo, como que él estuviera viviendo acá conmigo. ¿Qué hago? Sí, son seres muy apegados a lo material, muy materialistas, y más si se da un caso de estos donde la muerte es violenta, ¿sí? Y donde hay tanta vitalidad, y al verse que entra al mundo espiritual, que ya está desencarnado, pero se ve que todavía sigue viviendo, no entiende, no comprende lo que está pasando. Claro. Y tiene muchas preocupaciones por las cosas que dejó, las cosas materiales, y entonces trata de protegerlas. Y se mantiene imantado a la casa, al hogar, al dinero, a las propiedades. Y se puede quedar ahí un tiempo indefinido. Exacto. O se puede imantar también a las personas que le interesan. Claro. Entonces hay un vínculo enfermizo que en vez de generar un bienestar, lo que hay es una perturbación y que necesita ayuda. ¿Y cómo se les puede ayudar a ellos, a esos espíritus que se han quedado? ¿A través de la oración? ¿Qué hacer? ¿No? A través de la oración es importante orar por ellos, pedirle a Dios que los ayude para que su espíritu guía, los familiares lo ayuden a trascender. A trascender, exacto. Sobre todo le dan un esclarecimiento para que ellos comprendan que ya no pertenecen al mundo material, sino que están en el mundo espiritual, y comiencen unos procesos de adaptación, unos procesos de esclarecimiento donde comprendan lo que están viviendo, lo que están necesitando tener de experiencia en esos momentos.
Ramiro, nos enseña la doctrina espírita que durante el sueño podemos encontrarnos con nuestros seres queridos que están en el mundo espiritual. Hay personas que dicen haber soñado con un familiar que murió. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, es importante esta pregunta, Anita, porque nosotros nunca perdemos el vínculo con los seres queridos y precisamente el sueño de nosotros es como si fuera una muerte pequeña, una muerte chiquita. Nosotros necesitamos, el cuerpo necesita de ese descanso y durante el sueño nuestro espíritu se libera, ¿sí? Y tiene experiencia. Y eso es todas las noches, ¿no es cierto? Sí, porque sí. hay personas que como no sueñan dicen, no, yo no. No, todas las noches nuestro espíritu se libera, ¿sí? Y tiene experiencias a nivel de espiritual con esos seres queridos. E incluso a veces recordamos, ¿sí? Que hemos tenido vivencia con seres que ya fallecieron y lo vemos que están vivos, que siguen viviendo. Se puede presentar el caso incluso de que los vemos con rostros diferentes, caras diferentes, pero sabemos que es la persona. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque pues, se puede presentar también con la apariencia de existencias anteriores donde tuvimos vínculos, pero sabemos que es la misma persona, es el mismo ser. Entonces todos tenemos esa experiencia y nunca perdemos ese vínculo con estos seres queridos o amigos espirituales. Ramiro, ¿podemos considerar la muerte como una liberación? En cierta forma sí, porque precisamente la verdadera vida es la vida espiritual. Y nosotros lo que venimos aquí a la tierra es a tener las experiencias que nos ayuden a ese crecimiento para superar nuestras tendencias negativas, aquello que nos imanta mucho a la inferioridad, irlo superando y cada día irnos perfeccionando hacia la espiritualidad mayor. Entonces es natural el proceso de desencarnación porque tenemos un cuerpo físico que es perecedero, o sea, tiene estipulado cierto tiempo donde ya va a tener un límite, porque se va a ir deteriorando, va a ir perdiendo esa vitalidad y nuestro espíritu se libera nuevamente. Y liberarse del cuerpo físico es como si saliera de una prisión, si saliera de una cárcel y llegar nuevamente al mundo espiritual a tener esas experiencias nuevamente de felicidad cuando has cumplido con tu deber. Claro, y así como nosotros nos despedimos de ese familiar que está enfermo, que ya está agonizando, porque ya se va a retornar al mundo espiritual, en el mundo espiritual también las personas cuando van a reencarnar también se despiden de los familiares con los que están allá, ¿no es cierto? Y también los extrañan en el mundo espiritual. Sí, es una de las grandes revelaciones que nos trae la doctrina espírita, porque nos habla de ese mundo espiritual donde nosotros estamos teniendo la verdadera vida. Entonces estamos allá rodeados de los seres con los cuales somos afines, con los cuales hay un vínculo grande, donde sobre todo que no es un vínculo que se ha generado por intereses, sino es un vínculo sincero. Claro, de amor verdadero. De amor verdadero, con esos seres queridos estamos allá. Y cuando ya nos toca el turno, porque los guías de la humanidad, los guías espirituales, nos brindan esa oportunidad y nos dicen, toca vivir una nueva experiencia porque tienes estas necesidades y necesitas crecer en esto, necesitas ser más tolerante, más paciente, más amoroso, y vas con estos seres, vas a reencarnar con estos seres con los cuales tienes compromisos espirituales. Claro. Algunos afines, otros por conflictos, por problemas, para superarlos, ¿sí? Claro. Entonces esto genera en el espíritu que se encuentra en ese estado consciente allá, genera en cierta forma un temor. Claro. Reencarnar. ¿Por qué? Porque hasta cierto modo cuando uno reencarna, cuando se da el proceso reencarnatorio, uno pierde hasta cierto modo ese recuerdo de todas las experiencias que ha tenido. Y entonces como un comenzar de nuevo, pero que no está uno como a la deriva, sino que uno tiene su espíritu protector, el espíritu guía, tiene los familiares que lo apoyan. Y además de eso, cuando va tomando conciencia, a medida de que se va afianzando la reencarnación, que va tomando conciencia, comienza a mostrar ya sus características,
sus inclinaciones y su parte intelectual, lo que ya trae de vidas pasadas. Sí, pero muestran las tendencias también que tiene, o sea, las tendencias hacia los gustos que tiene, hacia los gustos, como también hacia los vicios, cuando hay mucha inferioridad. Entonces, de acuerdo a esas necesidades, naces ahí en el entorno que necesitas para superar esto. Ramiro, hay una preocupación muy grande en los padres cuando muere un bebé o un niño de 3, 4 años. Les preocupa qué va a hacer de mi bebé, quién me lo va a cuidar, dónde va a estar, va a sufrir. ¿Qué les podrías decir a esas madres para darles algún consuelo cuando viven esta experiencia? Sí, aquí podríamos analizar, Anita, varios puntos. Primero que todo, que ese bebé que está reencarnando a nivel espiritual es un espíritu. Sí, por lo tanto, físicamente es un bebé. Sí, físicamente acá sería un bebé, pero a nivel espiritual es un espíritu que ha tenido muchas experiencias, sí, ha tenido mucho bagaje en diferentes existencias, por lo tanto no se va a presentar en el mundo espiritual como un bebé, sino ya un ser espiritual adulto. A pesar que tenga 3, 4, 5, 7, 8 años, igual o puede retornar al mundo espiritual, digamos, como un niño pequeño. Puede retornar al mundo espiritual como un niño pequeño de acuerdo a las necesidades, pero él va a tomar la apariencia de acuerdo a lo que él necesita y con lo cual se sienta más a gusto, ¿sí? En el plano espiritual. Lo otro que podemos analizar aquí es que los padres que tienen esta experiencia es precisamente para que ellos le den valor a la vida, ¿sí? Porque seguramente en existencias anteriores rechazaron hijos o fueron abortistas y no le dieron valor a la vida, y por lo tanto este dolor que está ocasionando en estos momentos los ayuda a saldar esa situación. Es una prueba para los padres. Es correcto. Y el espíritu, sí, que vivió esta experiencia de desencarnar a tan temprana edad, puede ser un espíritu completista también, ¿sí? Y también puede tener las mismas necesidades que fueron espíritus que... Completista quiere decir, por ejemplo, que se quitó la vida, en una digamos, existencia anterior, en otra existencia. Se quitó la vida, exacto, se quitó la vida, no complementó su ciclo y entonces viene con un tiempo estimulado para valorar la vida, tiempo muy limitado. Sí. Claro. Ramiro, una pregunta, por ejemplo, esos niños que tienen retraso severo, que son dependientes al 100% de una persona acá en la Tierra, cuando retornan al mundo espiritual, ¿siguen con ese retraso? ¿Cómo retornan? ¿O cada caso es diferente? ¿Qué nos puedes decir? Podemos decir que varía mucho, pero en sí todo tiene una misma finalidad, que es superar estados anómalos que se presentaron en existencias anteriores, donde muchas veces cuando hay estas deficiencias de tanta limitación, está denotando que ese espíritu intelectualmente se equivocó mucho. Claro. Generó muchos conflictos, muchas problemáticas y abusó del poder que tenía, abusó de la inteligencia. Sí. Y viene con unas limitaciones, con un cuerpo físico limitado al 100%. Es una cárcel. Claro. Una cárcel, porque el espíritu tiene toda la plenitud y siente ese desespero porque no se puede manifestar. Pero cuando regresa al mundo espiritual, esas limitaciones terminan. Digamos, una persona que acá no puede hablar o no puede caminar, retorna al mundo espiritual y ahí ya puede hablar, puede hacer lo que hacemos nosotros. Sí, porque está viviendo una expiación. Es una expiación donde está viviendo en una cárcel corporal. Y cuando llega al mundo espiritual quiere decir que ya cumplió esa penitencia, ¿sí? Cumplió ese ciclo, que lo ayuda a comprender, a través de esas limitaciones que tuvo ahí, lo ayuda a comprender de que se equivocó, que cometió errores, y llega al mundo espiritual y nuevamente adquiere todas sus facultades. Ya, pero eso es en el caso de que esta persona, digamos, no tiene una conciencia para poder, digamos, una responsabilidad, porque no puede hacer ni bien ni mal. Pero, por ejemplo, en el caso de una limitación del cuerpo físico, nada más, digamos, una persona que nace cuadraplégica, parapléjica, ¿qué sucede con ella? Es diferente, porque ahí sí esa persona piensa, puede haber renegado el por qué me tocó esto, irse amargada o haber aceptado, las consecuencias serían diferentes. Es correcto, porque depende mucho de la aceptación que hubo del proceso que vivió. Claro. Pero el cuerpo está demostrando
demostrando que tiene unas limitaciones precisamente porque está saldando las equivocaciones del ayer, está mostrando las marcas de las equivocaciones y viene con esas limitaciones precisamente para que no se siga equivocando. A veces son limitaciones tan extremas de poca movilidad precisamente para evitarle que se haga daño él mismo. Porque a veces son espíritus que incluso ya se suicidaron, ¿sí? Y entonces si tienen esas capacidades intentan nuevamente hacerlo porque tienen la tendencia. Claro. Entonces es una forma, los mecanismos que de ayuda la divinidad para ayudarlos a que superen esto. Si se da el proceso de renegación, igualmente, aunque no cumple el objetivo en una forma total, pero nada más el hecho de tener la limitación está generando un bienestar para él. Así lo reniegue, está generando un efecto que cuando llegue al mundo espiritual va a llegar más consciente. Y Ramiro, nos reencontramos siempre con nuestros seres queridos después de la muerte, con los que están en el mundo espiritual. ¿Siempre nos reencontramos con ellos o depende? Depende, sí, depende. ¿Cómo puedes explicar esto? Depende. La doctrina espírita es tan bonita que precisamente nos ayuda es a que nosotros busquemos ese crecimiento espiritual. Porque las vidas, las existencias que vamos teniendo son solidarias. Entonces, en estos momentos somos la consecuencia de todo lo que hemos vivido. En la actualidad, la vida presente debemos aprovecharla para lograr que ese entorno que tenemos con los familiares, con todas las personas que tenemos vínculos a nivel laboral, en el barrio, la ciudad donde nos encontremos, generar siempre ese bienestar de llevarse bien con todo el mundo para evitar complicaciones y cada día irnos como liberarnos de toda esa carga pesada que traemos y hacernos más livianos. Entre más livianos estemos, que nuestra fe cree que nos acerquemos a Dios, vamos a llegar más libres al mundo espiritual. Cuando nosotros llegamos libres al mundo espiritual con una conciencia tranquila, nos van a recibir los familiares, los seres queridos, las personas amadas, nos van a reencontrar en ese momento. Pero si nos hemos equivocado, hemos cometido muchos errores, hemos sido delincuentes, hemos hecho mucho daño, lógicamente vamos a llegar con una mentalidad muy culpable y muy rebelde. Y vamos a ir a otro lado. Vamos a ir a otra estancia donde vamos a encontrarnos con seres afines a esas mismas circunstancias. Que también se hayan equivocado, que sean, digamos, como nosotros, moralmente hablando. Sí. Entonces, muchas veces cuando nos hemos equivocado tanto, no vamos a tener esa oportunidad de reencontrarnos con esos seres queridos, sino con aquellos con los cuales delinquimos o que están en las mismas condiciones espirituales. Pero esto no es permanente, ¿sí? En el momento de que nosotros tomemos conciencia y pidamos perdón, seamos conscientes de que necesitamos otra oportunidad, Dios siempre está allí presente y presenta la oportunidad. Los seres queridos que están en buenas condiciones, ¿sí? En estado evolucionado más avanzado, oran también por esos espíritus que sufren, que padecen, y también le brindan la asistencia y la ayuda cuando la requieren. ¿Y qué puede ocurrir con la persona, por ejemplo, ¿no? Que cuando muere un ser querido no soporta la pena y busca la forma de morir para ir junto al ser querido? ¿Se deja morir o incluso abrevian su vida para estar con ese familiar? ¿Qué sucede? Qué craso error. ¿No es cierto? Sí, es un error muy grande. Es la equivocación más grande porque pensamos que acortando la vida o atentando con nuestra propia vida nos vamos a reunir nuevamente con ese ser querido, y es totalmente lo contrario. Al revés. Sí, porque generamos una carga emocional en nosotros de equivocaciones donde atentamos con nuestra propia vida, y el único que tiene el derecho a saber hasta cuándo estamos acá es Dios, ¿sí? Entonces generamos una problemática, un conflicto donde llegamos al mundo espiritual y vamos a llegar como sufrientes, como espíritus necesitados, y por lo tanto en vez de reunirnos con ese ser querido, lo que hacemos es que nos alejamos. Nos separa más tiempo. Nos separa más tiempo, sí. Por no aceptar la voluntad de Dios. Por no aceptar la voluntad de Dios, y debe haber después un rescate, que es lo que nuevamente nos va a unir con esos seres queridos. O sea, qué importante es la fe, entonces, ¿no es cierto, Ramiro? Sí. Porque nos da la esperanza para esperar, la paciencia, la resignación.
Y es importante, Anita, recordar en estos momentos a todos los que nos escuchan que lo más grave que hay ante Dios es que nosotros mismos nos quitemos la vida, porque nos estamos quitando una oportunidad, una planificación que se hizo, todo un trabajo a desarrollar, lo estamos acortando y nos estamos endeudando con esa ley divina, y vamos a tener consecuencias, sobre todo a nivel espiritual, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y cuando reencarne, vuelvan a nacer, también van a venir con limitaciones. E incluso hay experiencias, hay casos donde se narra que nosotros venimos estipulados para vivir cierta cantidad de tiempo, y ese tiempo que hizo falta por vivir en la tierra, ese mismo tiempo vamos a durar en el mundo espiritual. En muchos casos, si faltaron 20 años, 30 años, vamos a sufrir en el mundo espiritual ese tiempo las consecuencias de esa equivocación. Entonces son los espíritus que más sufren. ¿Y qué podemos decir de ese familiar que parte con rencor y odio hacia nosotros? ¿Sigue con ese sentimiento en el más allá? Sí, es que la muerte no cambia a nadie. O sea, es un cambio de estado únicamente. ¿Qué pasa? Muchas veces estas personas que tienen resentimiento, que se generó un vínculo de dolor con ellos, cuando no son conscientes siguen en esa misma tónica, en esa misma situación, ¿sí? Pero eso no es eterno. O sea, llegará un momento donde los mismos golpes de la vida, las mismas situaciones, experiencias que van viviendo, lo van a llevar a que reflexionen y generen en ellos un cambio, o tomar conciencia de que están equivocados, de que están errados y que tienen que cambiar la actitud. Y sobre todo cuando se comprende que el dolor que me causa daño es el que yo hago, no el que nos hacen, sino el que yo hago es el que me hace daño, porque me hace ser un ser malo. Y Ramiro, esos padres, por ejemplo, que aquí en la tierra han descuidado al hijo, no lo han guiado, incluso lo han maltratado, esos padres, a la hora que mueren, pueden tomar conciencia del daño que han hecho y ver las consecuencias de la falta de cuidados que tuvieron con sus hijos. Sí, muchos sí. Y se siente culpable, sí, o sea, viven una experiencia dolorosa, ¿cierto? Sí, y era lo que te decía en los casos anteriores, donde a veces se genera mucha culpabilidad, sí, sobre todo ese remordimiento y ese lamento constante de no aceptar la muerte del ser querido. Muchas veces tiene raíces en eso, de que no se cumplió con el deber de educar, con el deber de amparar, el deber de brindar afecto, cariño, ¿sí? Entonces sentimos ese vacío cuando la persona desencarna, y genera muchos conflictos internos, porque internamente sabemos que no cumplimos con esa persona. Claro. Sí, y genera muchos conflictos. Entonces en esos casos hay que buscar ayuda. En los centros espíritas precisamente se ayuda mucho de eso, a tomar conciencia de que hay que orar por la persona y generar ese vínculo de amor por todo aquello de que se careció cuando tuvieron la oportunidad de estar juntos, orando mucho y pidiendo perdón por las equivocaciones y los errores. Y tener claro, hay que partir desde el punto de vista de que no somos perfectos y que todos nos equivocamos. Es cierto. Esto ayuda mucho. Para aprender a tolerarnos, ¿no? Sí. Porque todos tenemos enfermedades morales todavía, ¿no? Sí. ¿Y qué sugerencia se le podría dar a esa persona que acompaña a un familiar que está próximo a partir por una enfermedad incurable? ¿Cómo hablar con ella? ¿Qué decirle? Porque muchas veces uno no sabe, ¿no? Llegar a esa persona, aconsejarla, porque a veces tampoco creen mucho en Dios, o no quieren hablar del tema de la muerte, porque en el fondo tienen la esperanza hasta el último minuto. ¿Cómo ayudarlas? ¿Cómo hablar con ellas? Sí, es que somos muy egoístas. O sea, nosotros somos, o sea, ese punto de vista que tenemos tan limitado no nos deja ampliar nuestro horizonte. Y la doctrina espírita precisamente nos amplía ese horizonte diciéndonos, no termina todo aquí. Al contrario, se abre una puerta donde vamos a entrar a la verdadera vida nuevamente. Y a veces somos egoístas y queremos retener esos seres queridos que padecen enfermedades terminales, difíciles, y en esos momentos lo que hay que aconsejar, decir que tenga toda la asistencia médica, todos los cuidados, y esperar el momento que Dios decida. Sí. Porque hay muchos familiares que en los últimos
digamos, momentos de su vida, tienen mucho miedo a partir. Sí. Y se asustan. Entonces hay que ayudarlo con la oración, ayudarlo y irle hablando, decirle que fue bueno, que cumplió con su ciclo. Y si no lo hizo. Persona. Si no es bueno, decirle, todos nos equivocamos, todos hemos cometido errores, nadie es perfecto, pero también tuviste muchas cosas buenas, tuviste actitudes buenas, y recordarle las cosas bonitas que hizo. No y también, pero decirles también que la vida continúa. Sí, que la vida continúa. Que van a seguir viviendo. Correcto, eso es fundamental para ayudarlo a que vaya entendiendo que tenga esa confianza en Dios, de que no morimos, de que vamos a seguir existiendo, vamos a seguir viviendo, y que Dios nos va a dar muchas oportunidades más. Esto ayuda a consolar mucho. Porque ese familiar que parte, digamos, siendo ateo y no queriendo haber hablado nunca de nada espiritual ni de Dios, ¿cómo llega al mundo espiritual? Llega al mundo espiritual con su rebeldía, porque en realidad en el fondo es una rebeldía, y sobre todo nada más con el hecho de sentirse vivo ya debe de saber que hay algo que hay más allá. Sí, pero muchas veces hay espíritus que son testarudos, podríamos decir así, y que a pesar de que están viendo evidencias, siguen en su pensamiento cerrado de que no existe Dios, pero para todo el tiempo. El tiempo educa sin prisa y nos enseña. Correcto, y va colocando a cada quien en su lugar. Llegará su momento donde esta persona, este espíritu también se dará cuenta. Y Ramiro, cuando perdemos un ser querido, ¿cómo debemos comportarnos en los velorios de este ser querido? Porque ese espíritu puede acudir a su velorio. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso? Es importante esta pregunta, Anita, porque estos lugares, cuando se está haciendo el velatorio, muchas veces no somos conscientes y somos irresponsables, sobre todo con las conversaciones que se tornan. Sí, se vuelve más como un momento social y donde no tenemos los cuidados que se deberían tener. Hay que tener mucho respeto hacia el ser que partió, y sobre todo recordar las cosas bonitas, las cosas buenas que hizo. No afianzar lo malo, porque eso lo perturba, lo desequilibra. Y hay muchos casos donde los espíritus buenos, si los espíritus que tuvieron una vida, digamos que bien, son asistidos enseguida por los familiares, por los seres queridos, por su espíritu guía, y son llevados a estancias espirituales. Pero hay espíritus que pueden, por necesidades o por inferioridad, vivir la experiencia del apego al cuerpo físico, porque es bueno, muy material, y pueden estar presentes en el velatorio. ¿Qué sucede? Que escuchan todas estas conversaciones y eso lo perturba. Claro, lo que necesitan es respeto, entonces, oración. La velación es precisamente para que haya un estado de recogimiento donde se ore, se acompañe a ese cuerpo físico como agradecimiento por todas las experiencias que se tuvieron, y que el espíritu tenga ese acompañamiento y que sienta esa vibración de amor por los vínculos que hay con él. Porque eso la va a ayudar. Lo va a ayudar. Y Ramiro, otra pregunta. Por ejemplo, cuando una persona va a fallecer, los familiares dudan entre enterrarlo o incinerarlo, porque ahora está muy de moda que casi todas las personas sean incineradas, y hay personas que piensan, a la hora que lo incineran, el espíritu siente como otra especie de muerte cuando es quemado su cuerpo físico. ¿Cómo puedes explicar esto? Es que la doctrina espírita en su complejidad y toda la sabiduría que tiene es simple. O sea, nosotros somos los que le tratamos de meter muchos adornos a las cosas, y en realidad las enseñanzas son muy claras. O sea, el espíritu va a vivir la experiencia que necesite, ¿sí? Entonces, si nosotros fuimos muy apegados a lo material y no fuimos espíritus muy buenos, o sea, vamos a tener experiencias dolorosas, vamos a sentir la descomposición del cuerpo muchas veces. Se va a sentir que se está descomponiendo el cuerpo porque está pegado. O el calor. Y si ese espíritu es cremado, igualmente va a sentir también el calor, va a sentir. Entonces es cuestión de estado de conciencia del espíritu. ¿Qué se recomienda? Sobre todo por
una pregunta que le hicieron a Chico Xavier en Brasil. Chico Xavier es un médium brasilero que ya desencarnó y que es muy reconocido a nivel de la doctrina espírita por la labor de bien que desarrolló, y se le hizo esta pregunta con respecto a la cremación. Y él nos explicaba de estas situaciones de esta manera y nos decía, sin embargo, por precaución y por respeto, podemos esperar 72 horas para dar tiempo a que el espíritu se libere totalmente de ese vínculo con el cuerpo físico, porque a veces el proceso de desencarnación es lento y no termina con el cese de desprendimiento. Sí, no termina desligarse. Sí, no termina con el cese del funcionamiento de los órganos físicos. Claro. Sí, sino que el proceso es un poco más lento y se va desvinculando totalmente, energéticamente se va desvinculando del cuerpo físico. Entonces él decía, hay que dar un espacio de por lo menos 72 horas para que el espíritu se libere totalmente de ese vínculo y no sienta ninguna situación de pronto que lo pueda perturbar. Pero haciendo la aclaración que espíritus que están muy apegados a la materia pueden llegar a sentir algo porque sea por la cremación o sea por la misma descomposición del cuerpo, lo va a sentir. Claro, depende de la parte de su espiritualidad, de su elevación moral, de sus obras, de cómo se haya comportado en la tierra, ¿no es cierto? Porque al final cuando uno llega al mundo espiritual, como se sabe, por tus obras te ayudarán, serás reconocido. Así es, ¿no? Entonces, gracias Ramiro, porque realmente todos estos temas, yo sé que hay muchas personas que están interesadas en saber, que no conocen la doctrina espírita, que a través de este programa Voces Espíritas aprenden mucho y eso les da como una visión, empiezan a ver la vida diferente, ¿no? Que para eso es que hemos hecho este programa, para llegar a muchas personas que no pueden venir al centro espírita y que la doctrina, sabemos, los ayuda mucho. Entonces les recomendamos que puedan adquirir la codificación espírita, que ahora se puede bajar incluso por internet, ¿no? El libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, el libro de los médiums, el cielo y el infierno, la Génesis, Allan Kardec, la pueden bajar por internet. Entonces así van a saber un poco más sobre estos temas tan importantes. Te queremos agradecer, Ramiro, tu presencia acá, tu aporte que ha sido y es muy importante para muchos peruanos a los cuales está llegando este programa. Muchas gracias, Ramiro. ¿Algunas palabras de despedida? Sí, Anita, agradeciendo primero que todo la oportunidad de traer todo este conocimiento, esta enseñanza que nos brinda la doctrina espírita a estas tierras peruanas que son tan queridas, que llevamos en el corazón, y transmitirle esa alegría de la vida, esa alegría que nos brinda la doctrina espírita de comprender quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Entender que en este proceso debemos ser felices con lo que tenemos, con las personas que nos rodean, que se lleven lo mejor de nosotros, no tener conflictos con nadie, sino siempre tener una actitud pacífica, una actitud conciliadora, donde seamos bienvenidos en todas partes, llevando siempre demostraciones de afecto, de cariño, que nos ayuden a vivir y a convivir en esa paz y esa armonía que tanto necesitamos en este mundo que tiene tantas necesidades. Muchísimas gracias a todos y la verdad que lo llevo en el corazón. Gracias, Ramiro. Muy buenas tardes con todos. Mucha paz este fin de semana. El Centro Espírita Joana de Ángelis los invita a las conferencias presenciales que se realizarán los días miércoles en su local Luis Felipe Villarán 1010, oficina 101 San Isidro, altura de la cuadra 3 de la avenida Aramburú. Los esperamos desde las 5:30 de la tarde para la atención fraterna y a las 7 la conferencia presencial. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Síganos en Facebook, Ceja Lima, Perú.